Déjame decirte algo que probablemente nadie te ha dicho directamente. Si estás sentado aquí conmigo escuchando esto, hay una gran posibilidad de que hayas estado intentando impresionar a las mujeres de la forma equivocada toda tu vida. Y no, no es porque no tengas valor ni porque no seas interesante, es porque estás jugando un juego que ya está perdido desde el inicio, porque aquí va la verdad incómoda. Las mujeres mayores no se sienten atraídas por lo que la mayoría de los hombres creen. No les interesa tu necesidad de aprobación, no les impresiona que intentes demostrar demasiado y definitivamente no se dejan llevar por el típico comportamiento que funciona con mujeres más jóvenes. De hecho, cuanto más lo intentas, menos efecto tienes. Y aquí es donde todo cambia. Las mujeres mayores piensan diferente, han vivido más, han visto más, han escuchado las mismas frases una y otra vez y han aprendido a detectar la inseguridad a kilómetros de distancia. No buscan a alguien que las entretenga por 5 minutos, buscan a alguien que las haga sentir algo que no experimentan todos los días. Y aquí viene lo controversial. No se trata de ser más bueno, ni más atento, ni siquiera más interesante. Se trata de algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más difícil de ejecutar. Entender la psicología detrás de lo que realmente las atrae y tener el control emocional suficiente para no sabotearlo. Porque cuando haces ciertas cosas, y muchas veces son cosas pequeñas, casi invisibles, cambias completamente la forma en que te perciben. Pasas de ser uno más a alguien que despierta curiosidad, respeto y sí, atracción, pero la mayoría de los hombres nunca llegan a ese punto. ¿Por qué? Porque hacen exactamente lo contrario de lo que deberían hacer. Persiguen cuando deberían retirarse, hablan cuando deberían observar, intentan impresionar cuando lo más poderoso es no intentarlo en absoluto. En este video voy a mostrarte exactamente qué hacer, pero más importante aún, por qué funciona. Porque cuando entiendes la razón detrás del comportamiento, ya no necesitas memorizar técnicas, simplemente actúas de una manera que naturalmente genera atracción. Y créeme, una vez que entiendas esto, ya no volverás a ver las interacciones con mujeres de la misma forma. 1. Deja de intentar impresionarla. ¿Por qué tu esfuerzo la aleja más de lo que crees? Déjame decirte algo directo, como si estuviéramos sentados uno al lado del otro. Si sientes que tienes que impresionarla para gustarle, ya vas perdiendo. Sí, así de simple. Y sé que suena contradictorio, porque toda tu vida probablemente te han enseñado lo contrario. Haz más, demuestra tu valor, sorpréndela, gánatela. Pero aquí está la verdad que pocos dicen en voz alta. Las mujeres mayores no se impresionan con esfuerzo, se sienten atraídas por la naturalidad. Y cuando intentas demasiado, lo único que comunicas, aunque no lo notes, es necesidad. Piénsalo un segundo. Cuando estás con ella y estás buscando las palabras perfectas, tratando de parecer más interesante de lo que realmente eres, riéndote más de la cuenta o intentando destacar cada cosa que haces, ¿qué estás diciendo sin palabras? Estás diciendo, espero ser suficiente para ti. Y eso rompe completamente la atracción, porque una mujer mayor no está buscando a alguien que intente ganarse su aprobación, está buscando a alguien que ya se siente suficiente sin necesidad de demostrarlo constantemente. Esa es la diferencia. Aquí viene lo controversial. Cuanto más intentas impresionarla, más te colocas en una posición inferior. Te conviertes en alguien que actúa para ser validado, en lugar de alguien que simplemente existe con seguridad. Y las mujeres con experiencia detectan eso al instante, no porque sean complicadas, sino porque ya han visto ese patrón cientos de veces. Y lo más irónico de todo es esto: los hombres que menos intentan impresionar son los que más llaman la atención. ¿Por qué? Porque hay algo extremadamente poderoso en alguien que no está tratando de venderse. Ese tipo de hombre no necesita exagerar, no necesita adornar su vida, no necesita actuar, y eso transmite una señal muy clara. No estoy aquí para impresionarte, estoy aquí porque quiero, no porque necesito. Esa energía cambia todo.
Ahora, esto no significa que debas volverte frío o desinteresado. Ese es el error que muchos cometen. No se trata de no mostrar interés, se trata de no forzarlo. Hay una gran diferencia entre ser genuino y estar actuando. Por ejemplo, en lugar de intentar contar la historia más impresionante sobre ti, simplemente comparte algo real. En lugar de intentar hacerla reír constantemente, permite momentos de silencio. En lugar de pensar, ¿qué puedo decir para gustarle? Empieza a pensar, ¿esto es realmente lo que quiero decir? Ese pequeño cambio lo cambia todo, porque cuando dejas de intentar impresionar, empiezas a mostrar quién eres sin filtros. Y eso, aunque parezca simple, es raro. Y lo que es raro es atractivo. Las mujeres mayores valoran la autenticidad mucho más que el espectáculo. Han pasado por suficientes experiencias como para saber cuándo alguien está actuando y cuándo alguien es real. Y cuando perciben esa autenticidad, bajan la guardia de una forma que no ocurre con el típico comportamiento de querer impresionar. Así que la próxima vez que estés frente a una mujer y sientas esa presión de hacerlo perfecto, recuerda esto. No estás en una entrevista, no estás siendo evaluado y no necesitas ganar puntos. De hecho, cuanto menos intentes hacerlo, más probabilidades tienes de lograr exactamente lo que querías desde el inicio. So 2. El poder de la indiferencia controlada. ¿Por qué no mostrar demasiado interés genera más atracción? Escucha esto con atención, porque aquí es donde la mayoría de los hombres se equivoca sin darse cuenta. Si estás constantemente mostrando interés, respondiendo rápido, siempre disponible y dejando claro que te gusta, no estás creando atracción, estás eliminando el misterio, y sin misterio no hay curiosidad. Ahora no estoy diciendo que debas ignorarla o jugar juegos infantiles. Eso no funciona con una mujer mayor. De hecho, lo detecta inmediatamente, pero hay una diferencia enorme entre mostrar interés y mostrar demasiado interés. Y ahí es donde entra lo que casi nadie te explica, la indiferencia controlada. Suena fuerte, incluso un poco frío, pero en realidad es todo lo contrario. No se trata de no sentir nada, se trata de no entregar todo desde el principio, porque cuando das todo demasiado rápido, tu atención, tu tiempo, tu energía, no dejas espacio para que ella invierta. Y si ella no invierte, no se involucra. Piénsalo así. Cuando estás siempre disponible, respondes al instante, inicias todas las conversaciones y mantienes todo en marcha. ¿Qué papel le queda a ella? Ninguno. Y cuando alguien no tiene que esforzarse en absoluto, inconscientemente empieza a valorar menos la interacción. Aquí viene lo controversial. Las mujeres mayores no se sienten atraídas por lo que es fácil de obtener, no porque quieran complicaciones, sino porque valoran lo que requiere cierta inversión emocional. Y cuando tú eres completamente predecible, eliminas ese elemento. La indiferencia controlada no significa desinterés, significa equilibrio. Significa que tienes una vida fuera de ella, que no estás pendiente del teléfono esperando su mensaje, que puedes disfrutar la conversación, pero también puedes alejarte sin ansiedad. Y esa capacidad de estar bien sin ella es lo que crea atracción real, porque transmite algo muy específico, estabilidad emocional. Y eso es extremadamente atractivo. Ahora vamos a algo práctico. ¿Cómo se ve esto en la vida real? Es no responder inmediatamente siempre, sino cuando realmente tienes el momento. Es no iniciar cada conversación dejando espacio para que ella también lo haga. Es no reaccionar de forma exagerada a cada mensaje, manteniendo una energía tranquila, pero más importante aún es no sobreinvertir emocionalmente desde el inicio. Muchos hombres cometen este error. En cuanto sienten un poco de conexión, empiezan a darlo todo. Atención constante, mensajes largos, interés excesivo, y sin darse cuenta crean un desequilibrio. Ellos están al 100%, mientras ella apenas está entrando en la interacción, y eso rompe la dinámica. La indiferencia controlada mantiene ese equilibrio. Te permite avanzar, pero sin perder tu centro.
te permite mostrar interés, pero sin depender del resultado. Y aquí está la clave que nadie te dice. Cuando una mujer siente que no tiene control total sobre tu atención, empieza a prestarte más atención a ti, no porque estés manipulando la situación, sino porque tu energía no está persiguiendo, está presente, pero también es independiente. Eso despierta curiosidad y la curiosidad es el inicio de la atracción. Así que la próxima vez que sientas la necesidad de estar siempre ahí, de responder de inmediato o de demostrar constantemente que te importa, detente un segundo, respira y recuerda, no necesitas desaparecer, solo necesitas no sobreentregarte, porque en ese espacio que dejas es donde empieza a crecer su interés. 3. Habla menos, observa más lo que los hombres no entienden sobre escuchar. Déjame decirte algo que probablemente no esperas escuchar. No es lo que dices, lo que más impacto tiene, es lo que entiendes sin necesidad de decir nada. Y si estás sentado aquí conmigo, siendo honesto contigo mismo, sabes exactamente de qué hablo. ¿Has estado en conversaciones donde sentías que tenías que mantener todo en movimiento, llenar cada silencio, decir algo interesante, algo inteligente, algo que la haga reaccionar, como si el peso completo de la interacción estuviera sobre tus hombros? Pero aquí está el problema. Cuando hablas demasiado, no conectas más, conectas menos, y esto es algo que muchos hombres no quieren aceptar porque creen que la atracción viene de impresionar con palabras, pero en realidad, especialmente con una mujer mayor, ocurre lo contrario. Cuanto más intentas liderar la conversación con palabras, más pierdes la oportunidad de entender lo que realmente está pasando, porque una mujer con experiencia no se comunica solo con lo que dice, se comunica con cómo lo dice, cuándo lo dice e incluso con lo que decide no decir. Y si no estás observando, te lo pierdes todo. Aquí viene lo controversial. La mayoría de los hombres no saben escuchar, y no porque no puedan, sino porque no están realmente presentes. Están esperando su turno para hablar, están pensando en qué decir después, están calculando cómo responder para verse mejor, y mientras hacen eso, se desconectan completamente del momento, y eso se siente. No hace falta que alguien te lo diga directamente, pero hay una diferencia muy clara entre alguien que está escuchando para responder y alguien que está escuchando para entender. Y esa diferencia cambia completamente cómo te perciben, porque cuando realmente observas, cuando prestas atención sin prisa, sin necesidad de intervenir constantemente, empiezas a notar cosas que otros hombres pasan por alto por cambios de tono, pequeñas pausas, expresiones sutiles. Empiezas a entender no solo lo que dice, sino cómo se siente, y eso crea una conexión mucho más profunda que cualquier frase bien pensada. Ahora sé lo que podrías estar pensando, pero si hablo menos, no voy a parecer aburrido, y la respuesta es no, porque el silencio bien manejado no es incómodo, es poderoso. Un hombre que no tiene miedo al silencio transmite algo muy fuerte: seguridad. No necesita llenar cada espacio para sentirse válido. No necesita hablar sin parar para mantener la atención. Está cómodo consigo mismo, y eso automáticamente cambia la dinámica. Las mujeres mayores reconocen eso inmediatamente. Han tenido suficientes conversaciones superficiales como para notar cuando alguien está actuando, y también saben identificar cuando alguien está realmente presente. Y cuando sienten esa presencia, bajan la guardia, se sienten más cómodas, más abiertas. Y eso no ocurre por lo que dijiste, ocurre por cómo estuviste. Aquí está la clave. Cuando hablas menos, le das espacio a ella para expresarse. Pero más importante aún, te das procesar lo que está pasando. Dejas de reaccionar automáticamente y empiezas a responder con intención. Y eso cambia todo. Porque un hombre que observa antes de actuar no solo entiende mejor, también reacciona mejor. No se precipita, no interrumpe, no intenta dominar la conversación, simplemente fluye con ella. Y esa fluidez es rara. La mayoría de las interacciones hoy en día están llenas de ruido, personas hablando por encima de otras, tratando de destacar,
tratando de ser escuchadas, pero cuando alguien rompe ese patrón y trae calma a la conversación, se vuelve memorable, sin esfuerzo. Así que la próxima vez que estés en una conversación, en lugar de pensar en qué decir después, quédate ahí. Escucha de verdad, observa. Permite que el momento se desarrolle sin forzarlo, porque cuando dejas de intentar llenar cada segundo, empiezas a notar lo que realmente importa y ahí es donde ocurre la verdadera conexión. 4. No compitas con otros hombres, el error que te hace ver inseguro inmediatamente. Voy a decirte esto con calma, pero de forma directa. Muchos hombres se están saboteando sin darse cuenta y todo comienza en el momento en que sienten que tienen que competir. Sí, competir, ese impulso automático que aparece cuando hay otros hombres alrededor. De repente cambias, empiezas a hablar más fuerte, a intentar destacar más, a demostrar más, te comparas, analizas, mides como si estuvieras en una especie de prueba constante. Y lo peor es que ni siquiera te das cuenta de cómo se ve desde fuera, porque desde tu perspectiva estás intentando ganar, pero desde su perspectiva estás mostrando inseguridad. Aquí es donde tienes que despertar un poco. Una mujer está observando quién habla más, quién presume más o quién intenta sobresalir a toda costa. Está observando quién no necesita hacerlo. Está observando quién se mantiene igual, sin importar quién esté presente. Y eso cambia completamente el juego. Aquí viene lo controversial. En el momento en que entras en competencia, ya perdiste. No porque otro hombre sea mejor que tú, sino porque dejaste de ser tú. Empezaste a reaccionar en lugar de mantener tu centro. Y cuando un hombre pierde su estabilidad por la presencia de otros, eso se nota inmediatamente. No importa lo que digas después. Y sí, esto puede ser incómodo de aceptar, pero es necesario. Muchos hombres creen que la atracción funciona como una especie de ranking, como si ella estuviera comparando características y eligiendo al mejor, pero en realidad lo que más pesa no es quien tiene más, es quien se siente más seguro sin necesidad de demostrarlo. Y cuando compites, estás demostrando lo contrario. Estás diciendo, sin palabras, tengo que hacer algo extra para destacar y eso automáticamente te pone en una posición más débil. Ahora, aquí es donde entra la parte que quizás no quieras escuchar. Tienes que dejar de medir tu valor en función de otros hombres, porque mientras sigas haciendo eso, siempre habrá alguien que parezca tener más, hablar mejor o llamar más la atención. Y si reaccionas a eso cada vez, nunca vas a transmitir estabilidad. Y la estabilidad es lo que realmente atrae. Un hombre que no compite no es alguien pasivo, es alguien que entiende que no necesita entrar en ese juego, que su valor no depende del entorno, que no tiene que ajustarse para destacar. Y eso, aunque no lo parezca, es extremadamente raro. La mayoría entra en ese modo automático de comparación, pero el que no lo hace sobresale sin intentarlo porque hay algo muy claro en su comportamiento. No está buscando validación y eso se siente. Ahora no se trata de ignorar a los demás ni de actuar con superioridad. Ese es otro error. No necesitas demostrar que eres mejor que nadie. De hecho, cuanto más intentas hacerlo, más pierdes el punto. Se trata de mantenerte en tu propia energía, hablar cuando tienes algo que decir, escuchar sin necesidad de interrumpir, estar presente sin necesidad de dominar, no cambiar tu forma de actuar solo porque hay otros hombres alrededor. Eso es lo que realmente marca la diferencia, y aquí va el consejo que necesitas escuchar. La próxima vez que sientas ese impulso de competir, de demostrar, de sobresalir a toda costa, detente, observa lo que estás haciendo y pregúntate, ¿estoy actuando desde seguridad o desde necesidad? Esa pregunta puede cambiarlo todo, porque el hombre que deja de competir es el que finalmente empieza a destacar. 5. Control emocional, el rasgo que automáticamente te pone por encima del resto. Escucha esto con calma, porque esto es lo que realmente separa a los hombres que generan atracción
de los que simplemente pasan desapercibidos. No es tu apariencia, no es tu dinero, no es lo que dices, es cómo reaccionas. Y si eres honesto contigo mismo, sabes que en ciertos momentos has reaccionado más de lo que deberías. Un mensaje que tarda en llegar y te incomoda, una respuesta fría y cambias tu energía, una pequeña señal y empiezas a sobrepensar. Todo eso, aunque intentes ocultarlo, se nota, porque el control emocional no es lo que dices, es lo que transmites sin darte cuenta. Aquí es donde todo cambia. Una mujer mayor no está observando solo lo que haces cuando todo va bien, está observando cómo te comportas cuando algo no sale como esperabas. Está viendo si mantienes la calma o si te desestabilizas, y en ese punto ya tiene una respuesta clara sobre ti. Aquí viene lo controversial. Perder el control emocional, incluso ligeramente, puede borrar toda la atracción que habías generado. Sí, así de fuerte. No porque tengas que ser perfecto, sino porque la reacción impulsiva transmite algo muy específico: falta de estabilidad. Y una mujer con experiencia no busca intensidad descontrolada, busca consistencia, busca a alguien que no cambie de actitud por pequeños detalles, alguien que no se altere fácilmente, alguien que no necesite que todo salga perfecto para mantenerse firme. Y ese tipo de hombre es raro. La mayoría reacciona, se deja llevar por el momento, dice cosas que no pensó bien, cambia su tono, su energía, su actitud, todo en cuestión de segundos. Y eso rompe la percepción, porque la atracción no crece en la inestabilidad, crece en la calma. Ahora, esto no significa que debas reprimir lo que sientes o volverte distante. Ese no es el punto. El verdadero control emocional no es ausencia de emoción, es dominio sobre cómo la expresas. Es poder sentir algo sin que eso te controle. Es poder mantener tu postura, incluso cuando algo te incomoda. Es no reaccionar de inmediato, sino elegir cómo responder. Y eso, aunque no lo parezca, se percibe de forma muy clara. Un hombre con control emocional no necesita elevar la voz para ser escuchado. No necesita reaccionar para demostrar interés. No necesita cambiar su comportamiento para mantener la atención. Simplemente se mantiene, y esa estabilidad crea una sensación de seguridad muy fuerte. Porque cuando alguien sabe que puede interactuar contigo sin que todo dependa de pequeños detalles, se relaja, se abre más, se involucra más, y todo eso ocurre sin que tengas que forzarlo. Aquí está la clave que debes entender. El control emocional no es algo que activas en ciertos momentos, es una base, es la forma en la que te mueves, en la que respondes, en la que manejas lo inesperado, y cuando lo desarrollas, todo lo demás mejora automáticamente. Tus conversaciones fluyen mejor, tus decisiones son más claras, tu presencia se vuelve más sólida y sin darte cuenta empiezas a destacar sin hacer nada extra. Así que la próxima vez que sientas esa urgencia de reaccionar, de responder de inmediato, de dejarte llevar por lo que estás sintiendo, haz una pausa. No necesitas actuar en ese instante. Respira, observa y luego responde desde la calma. Porque el hombre que controla sus emociones es el que controla la forma en que es percibido, y eso lo pone automáticamente un paso por delante del resto. Voy a cerrar este video con una idea que puede incomodar a muchos, pero si la entiendes te va a cambiar completamente la forma en que ves todo esto. La mayoría de los hombres no fracasa porque no tenga suerte con las mujeres. Fracasa porque actúa desde la necesidad y no desde el control. Sí, suena fuerte, pero piénsalo. No es falta de oportunidades, no es falta de apariencia, es la forma en la que se presentan, la forma en la que reaccionan, la forma en la que buscan aprobación sin darse cuenta. Y mientras eso no cambie, nada cambia. Y aquí está lo realmente controversial. Cuando dejas de centrar tu vida en gustarle a ellas y empiezas a centrarte en cómo te comportas tú, en tu estabilidad, en tu forma de pensar, es cuando empiezas a notar que la dinámica se invierte. Ya no estás persiguiendo, empiezas a elegir, y eso no tiene nada que ver con manipulación
ni con juegos. Tiene que ver con respeto propio, con entender que la atracción no se fuerza, se permite cuando dejas de sabotearla. Pero esto no es algo que simplemente escuchas y ya está. Esto se vive, se practica, se experimenta. Por eso quiero que hagas algo. Cuéntame en los comentarios qué has notado tú en tus propias experiencias, qué te ha funcionado, qué no, en qué momento sentiste que perdiste el control o que actuaste diferente a como realmente querías. Voy a estar leyendo y sí voy a responder a varios de ustedes porque más allá del contenido, esto es una conversación y cuando empiezas a ver patrones no solo en teoría, sino en experiencias reales, es cuando realmente entiendes todo esto a otro nivel. Ya.